El fracaso es el combustible de los ganadores. Eric Thomas. Inspirado por sus charlas motivacionales. La historia que inspira. Cuando pensamos en el fracaso, la primera reacción de muchas personas es el miedo, la vergüenza o incluso la rendición. Pero el fracaso no es el final del camino. De hecho, es el combustible que enciende la llama de los grandes triunfadores de la historia. Para demostrarlo, profundicemos en algunas historias que muestran cómo la derrota a menudo es solo el comienzo de una gran victoria. Imagine a Thomas Edison. Todo el mundo lo conoce como el hombre que trajo luz a la oscuridad con la invención de la bombilla eléctrica. Pero lo que muchos olvidan es que Edison no acertó a la primera. Le tomó más de 1000 intentos, más de 1000 fracasos, antes de alcanzar el resultado que cambió el curso de la humanidad. Un periodista le preguntó una vez: «Señor Edison, ¿cómo se siente al haber fracasado tantas veces?» Edison respondió con calma: «No he fracasado 1000 veces. He descubierto 1000 maneras que no funcionan». Esta mentalidad convirtió los errores en peldaños, los fracasos en combustible. Comprendió que cada fracaso lo acercaba al éxito. Ahora, observemos el mundo del deporte. Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, también comenzó su carrera marcado por el fracaso. En el instituto, lo echaron del equipo de baloncesto del instituto. Para cualquier joven, eso podría haber sido un golpe definitivo, suficiente para hacerle abandonar su sueño. Pero no para Jordan. Usó el dolor del rechazo como motivación. Entrenó más duro, trabajó más duro y demostró que un primer fracaso no define el destino de nadie. Más tarde declaró: «He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. En 26 ocasiones, me han confiado el tiro ganador y he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida. Y por eso he podido triunfar». Estas historias no son solo anécdotas del pasado. Revelan un patrón. Todo ganador ha estado en el camino del fracaso. Ningún verdadero éxito nace sin cicatrices. Cada error trae consigo una lección oculta. Cada caída fortalece los músculos de la perseverancia. Cada no abre espacio para un sí aún mayor en el futuro. La Biblia también nos muestra este mismo principio. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, fracasó vergonzosamente al negar a su maestro 3 veces. Lloró amargamente, cargando con el peso de su fracaso. Pero ese fracaso no fue su sentencia. Jesús lo restauró, y Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva, predicando con valentía y ganando miles de almas para Cristo. El fracaso no lo destruyó. Al contrario, fue el punto de inflexión que lo hizo crecer en fe y valentía. Cuando miras tu vida, puedes ver las marcas de los intentos fallidos. Negocios que fracasaron, relaciones que no funcionaron, sueños que parecían demasiado lejanos. Pero la gran verdad es: si aún respiras, no estás derrotado. El fracaso que enfrentaste no es el final de tu historia. Es solo un capítulo, no todo el libro. La diferencia entre quienes ganan y quienes se rinden radica en cómo ven el fracaso. Algunos lo ven como un muro infranqueable, otros como una escalera para ascender. Los ganadores entienden que cada derrota lleva la semilla de la victoria, siempre y cuando no se rindan. Así que, cuando veas a Edison, recuerda: falló 1000 veces, pero solo necesitó acertar una vez. Cuando veas a Jordan, comprende: sus derrotas no lo definieron, sino que lo fortalecieron. Cuando veas a Pedro, reconoce: un error no anula un propósito. El fracaso es combustible. Moldea, enseña y fortalece. No vino a enterrarte, sino a impulsarte hacia tu destino. No temas al fracaso. Teme rendirte antes de ver la victoria. Capítulo 2. El fracaso como escuela de aprendizaje. El éxito puede traer aplausos, pero es el fracaso el que trae profundas lecciones. Mientras que la victoria llena el corazón de alegría, es en la derrota donde se forja el alma. El fracaso es la escuela donde aprendemos las lecciones que el éxito jamás podrá enseñar. Piensa en un bebé que aprende a caminar. Antes de dar el primer paso firme, ¿cuántas caídas se producen? El suelo se familiariza, pero ninguna caída es una derrota total. Cada intento es una lección. Cada tropiezo fortalece los músculos, ajusta el equilibrio y enseña el camino correcto.
Si un niño se rindiera a la primera caída, nadie caminaría hoy. El aprendizaje nace de la persistencia ante el error. En la edad adulta, la dinámica es la misma. Muchos buscan resultados sin proceso, victorias sin práctica, éxitos sin esfuerzo. Pero lo cierto es que cada fracaso funciona como una lección. Nos obliga a reflexionar. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Dónde necesito cambiar? Este autoanálisis es imposible cuando todo marcha bien, porque el éxito tiende a cegar, mientras que el fracaso abre los ojos. Los grandes líderes lo han reconocido. Henry Ford, fundador de Ford Motors, se declaró en bancarrota varias veces antes de consolidar su empresa. Decía que el fracaso es simplemente la oportunidad de empezar de nuevo con mayor inteligencia. Esto es sabiduría en acción. Transformar el dolor en aprendizaje. Pero quizás la lección más importante que enseña el fracaso es la humildad. Cuando fracasamos, recordamos que no lo controlamos todo, que necesitamos ayuda, guía y, sobre todo, a Dios. El fracaso destruye el orgullo y abre el camino a la dependencia del Señor. La Biblia nos da un ejemplo impactante en Pedro. Al negar a Jesús 3 veces, experimentó el dolor del fracaso en su máxima expresión. Lloró amargamente, sintiéndose indigno. Pero fue precisamente esta experiencia la que destrozó su autosuficiencia y preparó su corazón para la restauración. Más tarde, Pedro se convirtió en un predicador valiente, con palabras que impactaron a miles. Su fracaso se convirtió en una lección, y la restauración fue el diploma que lo formó como líder. Otro ejemplo es Moisés. En el apogeo de su fuerza humana, mató a un egipcio y huyó al desierto. Muchos dirían, un fracaso total. Pero ese periodo de aislamiento fue una escuela. En el silencio del desierto, Moisés aprendió a depender de Dios. Al regresar, ya no era el hombre impetuoso y seguro de sí mismo, sino el humilde siervo que guiaría a Israel hacia la libertad. El fracaso es doloroso, pero también revelador. Muestra quién está dispuesto a aprender y quién prefiere rendirse. El fracaso actúa como un filtro. Los superficiales se rinden, los decididos crecen. Cada error, cada caída, cada puerta cerrada puede convertirse en un paso hacia el crecimiento, si tienes la mirada de un aprendiz. Es importante entender, el fracaso no es identidad, es experiencia. No eres un fracaso solo por haber fracasado. Eres un estudiante de la vida, en formación. Los errores no definen quién eres, pero pueden refinar en quién te estás convirtiendo. La aplicación práctica es simple, no temas al fracaso. Más bien, teme pasar por la vida sin aprender nada de ellos. Porque los fracasos repetidos sin reflexión se convierten en una carga, pero reflexionar sobre ellos con humildad se convierte en una lección. Cuando mires atrás y veas tus fracasos, no te culpes indebidamente. Pregúntate, ¿qué me enseñó este episodio? ¿Cómo me hizo más fuerte? Quizás perdiste un negocio, pero adquiriste experiencia. Quizás enfrentaste una decepción, pero adquiriste discernimiento. Quizás fracasaste en un proyecto, pero aprendiste a planificar mejor. Al final, la mayor victoria no es no caer nunca, sino levantarse con más sabiduría. El fracaso es el maestro que nadie quiere, pero es el único que realmente transforma. La resiliencia que despierta el fracaso. Si hay una virtud que diferencia a quienes se rinden de quienes triunfan, es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de soportar la presión, afrontar los reveses, adaptarse ante las dificultades y mantenerse en pie. Es el poder de levantarse cada vez que la vida insiste en derribarte. El fracaso, lejos de ser un enemigo, es el entrenador que desarrolla esta fortaleza. Quienes nunca han caído rara vez saben lo que significa levantarse. Quienes nunca han perdido rara vez comprenden el valor de la victoria. La resiliencia nace en el reino del dolor, pero florece en el reino de la perseverancia. Consideremos la historia de José, hijo de Jacob. Tenía sueños grandiosos que Dios le había dado, pero antes de ver su promesa cumplida, enfrentó una serie de fracasos humanos. El rechazo de sus hermanos, ser vendido como esclavo, ser acusado injustamente y encarcelado. Con cada caída, parecía que su sueño se alejaba más. Pero José no se rindió. Se levantó de nuevo en cada etapa, permaneciendo fiel a Dios. Su resiliencia lo preparó para asumir el trono de Egipto.
Si José no hubiera soportado el fracaso, no habría tenido la fuerza para sostener la victoria. La resiliencia también es lo que transforma a atletas comunes en leyendas. Pensemos en boxeadores, corredores, maratonistas. Todos han perdido peleas, se han lesionado, todos han probado el amargo sabor de la derrota. Pero en lugar de rendirse, volvieron a entrenar, corrigieron sus errores y se fortalecieron. El campeón no es el que nunca cae, sino el que nunca acepta estar derribado. El apóstol Pablo lo entendió claramente. Enfrentó naufragios, encarcelamientos, persecución, palizas, hambre y frío. A ojos humanos, su vida parecía una serie de fracasos. Pero dentro de él había una fuerza llamada resiliencia. Declaró: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8-9. Pablo cayó muchas veces, pero nunca se rindió en su misión. Su resiliencia le permitió terminar su carrera con fe y propósito. El fracaso también fortalece la mente. Cada vez que te levantas, tu confianza crece. Te das cuenta de que no eres tan frágil como imaginabas. El dolor que ayer parecía insoportable se convierte hoy en un simple recuerdo de entrenamiento. Lo que antes era fuente de desesperación, ahora es combustible para la superación. Hay una expresión popular que dice: lo que no me mata me hace más fuerte. Pero la verdad es aún más profunda. Lo que no mata tu fe fortalece tu propósito. La resiliencia no es insensibilidad, no es fingir que no duele. Es sentir el dolor, pero no permitir que te paralice. Es romper a llorar, pero levantarte con esperanza. La vida siempre pondrá a prueba tu resiliencia. Y el fracaso será la prueba más difícil. Algunos, cuando fracasan, se dan por vencidos y aceptan la derrota como su destino final. Otros, sin embargo, deciden que cada caída es solo una oportunidad más para levantarse. Estos son los que ganan. La resiliencia no se aprende en los buenos días, sino en los malos. No se fortalece con aplausos, sino con abucheos. No se construye en la comodidad, sino en la incomodidad. Cada fracaso te prepara para soportar la victoria sin que destruya tu esencia. La aplicación es clara. Si caes, levántate. Si fracasas, inténtalo de nuevo. Si el mundo te dice que no, usa ese no como motivación para buscar un sí aún mayor. El fracaso quiere paralizarte, pero la resiliencia grita: levántate y sigue adelante, porque la historia aún no ha terminado. Recuerda, los ganadores no son los que nunca caen, sino los que siempre se levantan. Capítulo 4. O fracaso como combustível para a motivação. A dor do fracasso pode derrubar ou pode levantar. Tudo depende da forma como você a enxerga. Para muitos, o fracasso é o fim da estrada. Para os vencedores, é combustível. É a energia que os impulsiona a correr ainda mais rápido em direção ao seu objetivo. Há uma verdade que poucos reconhecem. A derrota tem gosto amargo, mas é esse gosto que desperta a fome pela vitória. Quem já provou o sabor da queda tem uma motivação que os que sempre vencerão desconhecem. A frustração se transforma em forca. É a dor em gasolina para seguir adiante. Pense nos grandes atletas. Muitos deles lembram com detalhes cada derrota sofrida, cada campeonato perdido, cada fala diante do público. Esses momentos se tornam tatuagens na memória, marcas que doem, mas que também servem como lembretes. Nunca mais quero sentir isso. Então, eles treinam mais forte, se dedicam mais, e vão além dos seus limites. A dor da perda vira motor de superação. A Bíblia também mostra esse princípio. Ol para Davi. Antes de ser rei, ele enfrentou rejeição, perseguição e até traições. Mas foi no gosto amargo da adversidade que ele encontrou forcas para buscar mais intensamente a presença de Deus. Quando derrotado, ele escrevia salmos. Quando abatido, ele transformava lágrimas em oração. E cada fracasso em sua caminhada se tornava combustível para a vitória final. Outro exemplo é Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela sentiu a dor do fracasso ao não conseguir gerar filhos, enfrentando humilhação e desprezo. Essa dor, no entanto, não a paralisou. Ela a levou ao templo, onde transformou lágrimas em súplicas.
O fracaso de anos en filos se tornou combustível para uma oracao fervorosa, que resultou no nascimento de dos maiores profetas de Israel. Aqui está o segredo. A frustracao pode ser revolta destrutiva ou revolta positiva. A revolta destrutiva paralisa, gera amargura e tira as forcas. A revolta positiva acende uma chama interior que diz: eu vou lutar mais, eu vou me superar, eu não vou parar aqui. Eric Thomas, palestrante que inspirou esse tema, sempre diz: a dor é temporária, mas se você desistir, ela será eterna. Isso significa que a dor pode ser transformada em impulso, desde que não seja desperdicada. Muitos desistem porque não conseguem usar o fracasso como combustível. Ficam presos no trauma e não conseguem enxergar além da queda. Mas os vencedores pensam diferente. Eles queimam essa dor como gasolina e avançam com ainda mais intensidade. Paulo também entendeu essa verdade. Em Filipenses 3, 13-14, ele declarou: esquecendo-me das coisas que ficarão para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. O apóstolo poderia ter ficado preso ao seu passado de perseguidor da igreja, mas ele decidiu transformar o peso da culpa em combustível para pregar ainda mais. Na prática, isso significa que cada vez que você falar, tem diante de si duas escolas: ou deixa a dor consumir você, ou usa a dor como energia para recomeçar. A derrota pode ser o fim de muitos, mas para você ela pode ser o início de uma nova fase de superacao. Nunca diga: eu perdi. Diga: eu aprendi. Nunca declare: acabou. Declare: estou começando de novo, mais forte e mais sábio. Essa mentalidade transforma lágrimas em gasolina e decepções em degraus para a vitória. O fracasso não precisa ser o ponto final. Ele pode ser uma vírgula, o recomeço, o empurrao para que você vá mais longe do que imaginava. Use a dor como combustível e deixe que cada derrota seja o vento que empurra o barco da sua vida em direção ao sucesso. El fracaso revela quien de verdad quiere ganar. El fracaso no solo enseña ni motiva, sino que también revela. Expone el corazón, separando a quienes solo sueñan de quienes están dispuestos a luchar. Es como un colador: quienes se rinden se quedan en el camino, pero los resilientes superan la prueba y siguen adelante. La verdad es dura: quienes no soportan el fracaso no están listos para ganar. Porque la victoria requiere caídas, pruebas y noches oscuras. El fracaso no es un enemigo temible, sino un filtro que revela quién tiene agallas y quién solo tuvo un entusiasmo fugaz. Piensen en Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaron y nada sucedió. Humanamente, parecía un fracaso. El vientre de Sara permaneció estéril, y la promesa parecía cada vez más lejana. Fue en esta dolorosa espera que se reveló el verdadero ser de Abraham. Pudo haberse dado por vencido, pero eligió seguir creyendo. Romanos 4:20 dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. El aparente fracaso no destruyó a Abraham, sino que lo mostró como un ganador, alguien que confiaba más allá de las circunstancias. Este mismo principio se repite en todos los ámbitos de la vida. Muchas personas emprenden proyectos llenos de energía. Al principio se entusiasman, cuando todo parece favorable. Pero ante el primer obstáculo, el primer no, el primer error, se dan por vencidos rápidamente. El fracaso expone que no estaban verdaderamente comprometidos con su sueño. Por otro lado, quienes enfrentan reveses y no se dan por vencidos revelan un carácter diferente. Demuestran que su motivación no se basa solo en resultados inmediatos, sino en un propósito. El fracaso no los atemoriza, solo los fortalece. Jesús contó la parábola del sembrador, Mateo 13. Algunas semillas cayeron junto al camino, otras en terreno pedregoso, otras entre espinos y unas pocas en buena tierra. Las semillas que no resistieron las dificultades nunca dieron fruto. Solo quienes soportaron el sol, la sequía y las rocas lograron germinar y dar frutos. El fracaso es ese sol abrasador, esa tierra dura, esa espina incómoda que revela dónde yace realmente la raíz de la fe. En la vida práctica, funciona de la misma manera.
Un estudiante que reprueba un examen puede abandonar la escuela o estudiar más y regresar mejor preparado. Un emprendedor que ve fracasar su negocio puede abandonar sus sueños o usar la experiencia para crear algo aún mejor. El fracaso muestra si una persona era solo un soñador o un verdadero luchador. El fracaso también desarrolla la paciencia. Quienes pueden esperar, soportar las demoras, persistir incluso sin ver resultados inmediatos, demuestran que realmente desean la victoria. Santiago 1, 3-4 dice: la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su fruto completo, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. El fracaso, por lo tanto, no es solo una prueba de habilidades, sino una prueba de carácter. Si hoy te enfrentas a puertas cerradas, promesas retrasadas o resultados decepcionantes, comprende, no es el final, es solo el proceso que revela quién eres realmente. Puedes rendirte y demostrar que solo te interesaba una victoria fácil, o puedes seguir adelante y demostrar que naciste para ganar. El fracaso revela el corazón. Demuestra si eres solo un espectador de tus sueños o el protagonista de tu propia historia. Los ganadores no se definen por la ausencia de contratiempos, sino por la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Capítulo 6. Transformando fracasos en victoria. El fracaso no es un punto final. Puede ser una coma, una pausa, un cambio de rumbo, pero nunca tiene por qué ser el final de la historia. Los ganadores saben que el fracaso no define la identidad, sino que construye experiencia. Lo que separa a quienes ganan de quienes se rinden no es la cantidad de fracasos, sino la disposición a transformar cada uno en victoria. Reflexionemos de nuevo sobre la historia de José. Para el mundo, era un esclavo, injustamente encarcelado, olvidado en prisión. A los ojos humanos, un fracaso. Pero Dios transformó cada etapa dolorosa en un trampolín. El rechazo de sus hermanos lo llevó a Egipto. El encarcelamiento lo colocó ante el faraón, y el aparente fracaso fue, de hecho, el camino que lo llevó a gobernar la nación más poderosa de la época. Lo que parecía una derrota fue solo el molde de su victoria. Así obra Dios. Toma los pedazos rotos de nuestras vidas y construye algo nuevo. Él transforma las lágrimas en testimonios, el dolor en propósito y los fracasos en victorias. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo, incluso los fracasos, se usa para tu bien. La verdad es que la victoria final solo tiene sabor porque hubo fracasos en el camino. Piensa en un atleta que nunca ha perdido. Su victoria sería insípida, solo rutina. Pero para alguien que ha sentido el peso de la derrota, cada logro se celebra como algo precioso. El fracaso le da valor a la victoria. Transformar los fracasos en victoria requiere 3 pasos. 1. Revisar los errores sin miedo. Muchos huyen de sus fracasos, sin querer recordarlos. Pero el vencedor mira atrás y se pregunta: ¿qué he aprendido? ¿Qué debo cambiar? El fracaso es un maestro, no un atormentador. 2. Redefinir la identidad. El fracaso es una experiencia, no una etiqueta. Puede que hayas fracasado, pero eso no significa que seas un fracaso. Tu identidad está en Dios, no en tus errores. 3. Comienza de nuevo con un propósito. Quienes fallan en la fe se fortalecen. Quienes se arrodillan en oración se alzan victoriosos. En la Biblia, un ejemplo impactante es el de Pedro. Fracasó vergonzosamente al negar a Jesús. Podría haber sido el final de su camino como discípulo. Pero Jesús lo restauró y transformó su fracaso en una misión. Pedro se convirtió en el predicador de Pentecostés, el hombre que abrió la boca y vio a 3,000 almas rendirse a Cristo. Su fracaso se convirtió en el combustible para un ministerio victorioso. Otro ejemplo es Pablo. Antes de convertirse en apóstol, fue perseguidor de la iglesia. Si solo miramos su vida pasada, parece que su historia quedó manchada para siempre. Pero su encuentro con Cristo transformó ese pasado vergonzoso en un poderoso testimonio. Pablo usó su fracaso como perseguidor para convertirse en el mayor predicador del Evangelio a los gentiles. Así es contigo. Los fracasos que has experimentado no tienen por qué ser tumbas, sino semillas. Las semillas germinan al enterrarse, y quizás lo que creías el final es solo el comienzo de algo nuevo que Dios está trayendo a la vida.
La victoria no es la ausencia de fracasos, sino la suma de todos los fracasos transformados en peldaños. Al mirar atrás, te das cuenta de que cada fracaso te acercó más a tu promesa. Por lo tanto, no tengas miedo de fracasar. El fracaso no te entierra, te impulsa. No borra tu futuro, solo fortalece tu camino. Entrégate a Dios, usa cada error como una lección, y verás lo imposible suceder. Lo que parecía una derrota será el escenario de tu mayor victoria.